Buenos días, soy Mario Valdivia, soy un profesional en finanzas con 20 años de experiencia, tanto en el sector corporativo, así como también como consultor financiero externo a empresas de diversos sectores. Hoy quiero compartir con ustedes parte de esta experiencia hablando sobre los flujos de pagos que se generan cuando una empresa o una persona toma un préstamo, ya sea para financiar proyectos de inversión, para financiar capital de trabajo o para reestructurar sus pasivos. Pero antes de tratar este tema de los flujos de pagos, sería conveniente hablar sobre unos conceptos previos. El primero de estos conceptos es el de tasa o tipo de interés, ¿no? Cuando una empresa recibe un préstamo, al final de un periodo de tiempo va a tener que pagar o devolver ese monto del principal prestado más un costo adicional. Ese costo adicional es el interés, ¿no? Y este valor expresado en porcentaje sería la tasa de interés o el tipo de interés. Entonces, la tasa de interés es el valor que se tiene que pagar por el uso del dinero en un tiempo determinado. Y este valor está expresado en porcentaje. Como un cálculo básico y para hacer un ejemplo de lo que es el interés es igual al principal que se ha prestado por la tasa de interés, expresada en porcentaje, por el número de periodos en el que se ha recibido ese préstamo. En este caso, supongamos que se recibe un préstamo de 250, una tasa de interés de 8% y el dinero lo uso durante 3 periodos, ¿no? Vamos a ver más adelante este tema de los periodos y la tasa para poderlo entender más claro, ¿no? Pero pues, veamos ahora simplemente como de definición inicial. Entonces el interés va a ser igual al principal por la tasa de interés por el número de periodos. Esto quiere decir que en un momento inicial nos prestaron 250, al cabo de 3 periodos tenemos que pagar estos 250 más un interés de 60. Este cálculo de interés es el primer cálculo, el cálculo más básico. Ahora vamos a ver qué tipos de cálculos de interés se manejan normalmente cuando se toma un préstamo. Existen tres tipos de tasa, perdón, la tasa nominal, la tasa efectiva y la tasa continua. Para ello necesitamos tres eh, argumentos o tres definiciones previas. ¿Qué es el principal? El principal es el saldo del monto que nos han prestado al momento que se inicia el periodo de evaluación del tiempo que vamos a recibir el préstamo. Y por ciento es la tasa de interés y n es el número de periodos. Más adelante vamos a poner más detalle en este número de periodos. Pero por ejemplo, ahora supongamos que es 0,25 periodos que ha pasado de tiempo. Eh, y para el segundo caso, por ejemplo, sería 0,5 periodos y el tercer caso 1,5 periodos. Entonces, para la tasa nominal, el cálculo de los intereses se realiza similarmente a la forma que vimos anteriormente. Sería el saldo del principal por la tasa de interés por el número de periodos. En este caso, por ejemplo, sería 100 por 8% por 0,25. En este segundo caso, 100 por 8% por 0,5, que es el número de periodos, y acá por 1,5, que es el número de periodos. Haciendo el cálculo, sería el principal 100 por la tasa por el número de periodos. Sería 2. De manera similar, se hace el cálculo para 0,5, sería 100 por la tasa por el número de periodos. Y también para 1,5. La siguiente tasa es la tasa efectiva. Para ello, este cálculo se hace a través de una potenciación, ¿no? Eh, Sería el interés, sería igual al principal por uno más la tasa
elevado al número de periodos menos el principal. Esto se puede reexpresar de manera equivalente factorizando el factor del principal, sería principal por uno más la tasa expresado en porcentaje al número de periodos menos uno. Todo esto multiplica al valor del principal. Se puede usar cualquiera de las dos fórmulas. En este caso vamos a usar la primera fórmula. Los intereses sería igual al principal por uno más 100 por uno más 8% que es la tasa, elevado al número de periodos que es 0,25 menos 100. Haciendo el cálculo sería igual al principal por uno más la tasa elevado al número de periodos menos el principal. Y en este caso usaremos la segunda fórmula. Sería igual al principal por, y acá hay que abrir dos paréntesis, uno más la tasa elevado al número de periodos menos uno y cerramos el segundo paréntesis. Ah, acá, perdón, menos uno. Y ahí ya da el monto del interés. Vamos a copiar esto acá. Vemos que es equivalente al cálculo inicial, ¿no? Similarmente se puede hacer para 1,5 periodos. Y para la tasa continua, el cálculo se usa se realiza a través de una exponencial. Este tema de la tasa continua normalmente se usa para instrumentos financieros derivados y la tasa nominal y la tasa efectiva son los más comunes para algún tipo de préstamo o una emisión de bonos. Entonces, para este cálculo de interés en tasa continua, el cálculo se realiza mediante la fórmula del principal por la exponencial elevado al número de periodos por la tasa de interés, expresado en porcentaje, menos el principal inicial. En este caso, por ejemplo, sería 100 por exponencial de 1,5 por 8% menos 100 que es el principal. Haciendo el cálculo sería igual a 100 por exponencial, es una función en Excel ya predefinida, exponencial de número de periodos por la tasa, cierro paréntesis, menos el principal. Entonces esas son las tres formas de hacer los cálculos con los tipos de tasa: tasa nominal, tasa efectiva y tasa continua. Adicionalmente vamos a ver, en este gráfico habíamos indicado que al final del periodo tenía que hacer el pago de todo el principal más el interés. Entonces, para el primer caso de la tasa nominal, el principal más el interés sería la suma del principal 100 más interés y similarmente para todos los casos, ¿no? Voy a pagar el principal 100 más el interés que se ha generado en el periodo. Lo mismo para la tasa efectiva y para la tasa continua. Pero para la tasa efectiva y la tasa continua, hemos visto que el cálculo se hace principal, por ejemplo, para la tasa efectiva, por uno más la tasa menos el principal. Este cálculo principal y más interés también se puede realizar ya, multiplicando solamente el principal por uno más la tasa elevado al número de periodos y ya no le quitamos el principal inicial. Entonces, haciendo este cálculo sería 100 por uno más 8% a la 1,5. Para el tercer caso, directamente sería el cálculo principal por uno más la tasa elevado al número de periodos. Entonces, si es que no le resto el principal, el cálculo sería igual al principal más el interés. Similarmente, pues, sucede para la tasa continua. En la tasa continua, en la fórmula, le quitamos el principal al final de la fórmula. Si no le quitamos el principal, el resultado sería igual al principal más el interés. En este caso, por ejemplo, sería igual a principal por la exponencial del número de periodos por la tasa. Entonces, este resultado, sin
restarle el principal inicial sería igual al principal más el interés. Bueno, vamos a dejar el video de hoy por ahora en este punto. Vamos a continuar luego con las convenciones de tasa y con los tipos de cronograma. ¿No? Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Les invito a suscribirse al canal, darle like si es que les pareció interesante, los- si les parece interesante los temas tratados y compartirlo con sus conocidos. Gracias y nos vemos pronto en un nuevo video.